Bienvenidos, muchas gracias, ya saludo a los que se están juntando. Muy bueno verlos aquí, muchas gracias por venir. Yo sé que no han tenido problemas de tránsito en la calle, tránsito de vehículos, pero sí debe haber enfrentado tráfico de propuestas, porque ahora hay un montón de lives, ¿no? Está todo el mundo haciendo lives, hay cursos, workshops, webinars, reuniones, meetings, entrenamientos, en fin. Entonces, yo por eso la idea es hacerlo solamente 20 minutos. Hoy voy a intentar hablar sobre uno de los aspectos que dejamos en las charlas anteriores, recapitulando un poco. Antes de eso, yo quiero mostrarles algo que hice hoy. No sé si se ve bien. Bueno, sí, es un pan de fermentación en frío, es el primero que hago, comencé a hacerlo ayer y fue en homenaje a Italia, que Italia comenzó su jornada de reapertura gradual después de todo ese periodo oscuro y de tragedia que ha vivido. Entonces, una manera de estar sintonizado con los italianos que están abriendo ahora las puertas de sus confinamientos ha sido esta forma. Y también es una práctica que seguramente muchos de ustedes han desarrollado durante este periodo, ¿no? Y bueno, naturalmente quiero hacer también un reconocimiento a todos los que están afuera, brindando los servicios esenciales para que todo continúe de alguna manera funcionando a cámara lenta, pero funcionando en los hospitales, en las clínicas, centros de salud, los repartidores, la gente del transporte, la gente de los correos, periodistas y las redes solidarias que están llevando amparo y protección también y ayuda a los que menos tienen y a los que están más expuestos y más vulnerables. Entonces, retomando en los episodios anteriores, ahora son episodios, hablamos desde el inicio en que yo hice este juego de figuración de que estamos en las cavernas porque me remití al momento inicial de la civilización en que la humanidad, según el mito de Platón, esto es una alegoría, estaban dentro y tomaban por real apenas las sombras que eran proyectadas en las paredes internas, con la idea de que nosotros volvimos a esa edad prehistórica de la civilización, de la precivilización, en que ahora la realidad cambió drásticamente de espesor, de dimensión, y estamos dentro con todo lo que creíamos que era real allá afuera en el exterior, ahora como meras representaciones, como memorias, como frustraciones, como proyectos, como diversas manifestaciones que no son real. Lo real hoy concreto somos nosotros en el encierro, en la caverna, en el confinamiento, y esta situación, como bien acotó alguien, el amigo Jano, discutiendo sobre esto, fue que amplifica toda una serie de estímulos con los cuales normalmente en aquella realidad no se tenían contacto. Entonces, resumiendo rápidamente, esta pandemia impactaría en 4 ejes principales: eje físico, emocional, mental, intelectual y espiritual. En los 2 primeros capítulos hablamos básicamente del impacto mental y el físico, y hoy quería avanzar un poquito hacia una transición entre lo que es el impacto emocional y mental. Ese es el plan de navegación hoy. Voy a tratar de cumplir los 20 minutos para que nadie se pierda otras lives. ¿Y en qué contexto se da esto? Se da en un contexto en el que el único contacto con el exterior, recapitulando también el episodio anterior, fue que las 2 únicas salidas, no únicas, pero 2 opciones que yo había colocado como posibles para salir del encierro, es decir, para tener contacto con otras realidades más allá de la oscuridad metafórica de este encierro, era a través de los sueños, del entrenamiento del sueño consciente, y a través de realidad virtual, a través de dispositivos que nos permitían viajar a diferentes lugares sin mover el cuerpo de este encierro. Es decir,
poder estar en otras realidades, en otras dimensiones, sin quebrar este periodo que necesitamos para preservar el cuerpo. Ahora, yendo a lo emocional, nosotros sabemos que lo emocional está directamente ligado con lo intelectual, y por eso que quería hacer el tránsito, y se retroalimentan. Pensamientos de determinada característica generan emociones de ciertas características, y emociones, vamos a decir, negativas, también generan pensamientos negativos, del mismo modo en que emociones positivas tienden a generar un cierto optimismo en la visión. Entonces esto es interesante apenas como dato fenomenológico, es algo que ocurre, no hay ningún juicio moral sobre si está bien, si está mal, pero es algo que funciona, como cuando uno coloca agua a hervir, el agua termina evaporándose, es más o menos un fenómeno similar, fáctico. ¿Y por qué esta introducción? Porque al amplificarse las sensaciones, los pensamientos y todo ese mundo interno que tenemos en este periodo de confinamiento, algo significativo y algo que estamos viendo a través del contacto con amigos, con familiares, con personas que conocemos o con reportes médicos o sociológicos, es que hay una serie de comportamientos muy diversos que tienen que ver con desestabilización, inestabilidades emocionales. Las inestabilidades emocionales, naturalmente, como ya dijimos, van a retroalimentar todo este circuito. Y del mismo modo en que entrenar la capacidad de tener sueños lúcidos nos otorga una herramienta muy interesante y de amplitud de visiones, el hecho de ejercitar el contacto entre los pensamientos y las emociones también nos facilita las cosas. Y a partir de esto, esta semana yo hice unos ejercicios que tenían que ver con justamente quebrar el determinismo de ser yo quien piensa siempre del mismo modo y colocarme en una suerte de ejercicio de empatía de la que tanto se habla, colocarme en el lugar del otro para entender cómo funcionan las emociones que al otro lo llevan a pensar de la manera en que piensa y a tener comportamientos que tiene. Y esto me parece que es muy interesante de observar, porque al salir del confinamiento nosotros vamos a entrar nuevamente en relaciones interpersonales que van a ir en una u otra dirección según lo que haya ocurrido en este encierro. Entonces, si durante el encierro nosotros estuvimos alimentando sentimientos negativos, de frustración, de angustia, de decepción con todo lo que está ocurriendo, naturalmente el yo que va a salir al exterior, cuando se abran las puertas, va a tener unas determinadas características. Si el yo que está en este momento confinado trata esas cuestiones, las observa, las analiza, las ejercita y demás, va a ser naturalmente otro yo, otro individuo que va a entrar en relación con los otros que están dando vuelta por allí, que van a estar dando vueltas. Y esto me parece significativo porque venimos de una época de gran polarización, una polarización en la que A es contrario a muerte de B, blanco es contrario a muerte de negro, luz es contrario a muerte de oscuridad, y así sucesivamente en una cadena de maniqueísmos que van al extremo de ideologías políticas, de visiones de la economía, de visiones del mundo. Y esto realmente, ahora que lo vemos en perspectiva, no da mucho sentido a aquello, ¿no? A la vida, digamos, al sentido de estar. Nosotros escuchamos bastante ahora que hay muchas... Claro, tenemos que aclarar que no todos estamos viviendo de la misma manera este fenómeno, ¿no? Hay quienes, como bien apuntan los observadores más especializados, están viviendo una transformación interna hacia otra realidad.
y realmente van a ser muy diferentes, como aquella analogía que habíamos colocado, de la que habíamos comentado la vez anterior sobre las orugas y las mariposas, como si este periodo de confinamiento fuera la hibernación de una oruga, de una larva, que posteriormente va a ser una mariposa que despliega sus alas en un espacio de realidad diferente. Pero hay diversas realidades, hay muchas facetas de todo esto. Entonces, este ejercicio, ¿a qué llegué yo? No es nada nuevo, obviamente, lo que estoy diciendo, no es nada que alguien ya no haya experimentado, que ya no lo haya sistematizado, pero para mí la experiencia fue interesante para visualizar del mismo modo en que cuando, por ejemplo, estamos conduciendo en un auto por una carretera y hay atascamiento, lo que tendemos a ver únicamente es los autos que están enfrente, los autos que están atrás, los que están al costado, que nos bloquean el movimiento, y esa tiende a ser la percepción total del mundo. Ahora, si tuviéramos un drone y nos elevamos con ese drone a una cierta altura, conseguiríamos ver la situación desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que en principio ya nos eliminaría el impacto emocional de estar atrapado en una situación de congestión. Si solo fuera por eso, ya el ejercicio vale la pena, salirse de lo que sería el propio vehículo, y el propio vehículo en esta metáfora también es la armazón de ideas, de concepciones, de posturas firmes que, como el auto, como el coche, que no se dejan tan fácilmente para ir caminando o para tomar una bicicleta, sino es a través de un cambio de mirada, ¿no? De otro punto de vista. Si al menos fuera por eso, ya vale la pena. Pero este ejercicio a la vez trae muchos otros beneficios. Primeramente, el de ejercitar una habilidad, que es la de abstracción, de abrir un poco la visión, que esto nos va a dar muchos beneficios, tanto sea en procesos de aprendizaje, que siempre es fabuloso tener acceso a nuevos conocimientos, a nuevas visiones, a nuevas percepciones, como también el hecho de entender que las emociones y las convicciones siguen ese mecanismo. Vamos a suponer que yo soy pacifista y me pongo en la piel, en los zapatos del que defiende la guerra. Yo he intentado hacer esto porque ahora en Internet, con la facilidad de acceso a grupos de discusión de diversos tipos, uno puede entrar y conocer los argumentos. Entonces me pongo en el lugar de alguien que defiende la guerra, o en este caso concreto, que alguien que defiende la salida económica más urgente que el cuidado de la salud de la población. Vamos a suponer que yo estoy del lado de la salida económica. Salgo de mi lugar, de mi puesto, me tomo el drone, voy hacia otro punto, entro en el cuerpo, en los zapatos de quien piensa que hay que favorecer la salida humanitaria, el cuidado de la vida, y veo que esa persona va a defender sus convicciones con la misma fuerza con las que yo defiendo las mías. Entonces, no hay avance ahí, no hay encuentro, no hay construcción, hay simple conflicto, simple choque, ¿no? Por eso polarización también, en un sentido magnético, cuando juntamos el polo positivo y el negativo, al aproximarlos se separan, ¿no? Se repelen. Y esto me da la idea de que es un pensamiento práctico. No estoy juzgando aquí contenidos, sino simplemente efectos reales, concretos, prácticos. Y esto no es ciencia, claramente no es ciencia, pero sí sigue un método de descripción del fenómeno. Digamos que es fenomenología. El sujeto A, que entra en el cuerpo y en las convicciones del sujeto B, va a defender con igual énfasis sus convicciones que si el sujeto B entra en el sujeto A. Esto no nos dice nada respecto de la validez de los argumentos del sujeto A ni de la validez de los argumentos del sujeto B, pero sí nos dice mucho sobre esa mecánica. Para mí ha sido importante entender esto, sobre todo en una situación de
vulnerabilidad como esta, en la que cualquier confrontación puede provocar una reacción emocional desestabilizadora y en una situación tan frágil como la actual, cualquier inestabilidad puede llevar a una caída y nadie quiere caer, obviamente. Entonces, esto fue interesante para mí, el hecho de colocar el otro, colocarme en las antípodas realmente, de alguien que piensa completamente diferente de mí y defender esos argumentos que son los contrarios a los míos con la misma fuerza con que defendería los que yo hoy reconozco que son los míos. Esto, bueno, no es una trivialización de las convicciones, es apenas un mecanismo que encuentro útil para evitar, para desarticular aquellas chispas que disparan conflictos y que es lo que menos queremos en un momento como este. Yo estoy hablando desde Brasil, donde hay una situación bastante particular y bastante refleja bastante esta dicotomía y estos mecanismos irracionales. Lo voy a decir con todas las letras, son mecanismos irracionales de comportamiento que pueden tener consecuencias diversas y evitables al menos. En fin, esa era un poco la cuestión central que me surgió en estos días. Autores clásicos. Y, en fin, el tema de hoy fue el impacto emocional de las... Yo creo que se cortó, ¿no? Bueno, lo veré después. Entonces decía que este video va a quedar 24 horas aquí en Instagram, también en Facebook, queda de manera permanente en Facebook y va a haber un resumen en YouTube, donde van quedando los capítulos anteriores también. En definitiva, resumiendo lo de hoy, estamos yo, el otro yo, él piensa diferente, yo pienso diferente, yo estoy convencido de lo que creo, él está convencido, él es hasta capaz de dar su vida para defender sus ideas. Yo no voy a dar mi vida para defender las ideas porque quién sabe, mañana pienso algo diferente, pero bueno, concretamente el conflicto, la confrontación no nos ayuda a modificar en nada. Hay un cuento de Borges, voy a hacer rapidito, siempre me gusta citar a Borges, en el que cuenta el duelo de dos personajes con facones. Y el conflicto no era de los hombres, no era de los sujetos que están ahí en duelo, sino que el conflicto real era de las facas, de los facones, que se sirvieron de los humanos para dirimir una larga historia de guerras que tenían entre sí. Los cuchillos usaron a los hombres para pelearse y continuaron permanentes. Entonces, de esta manera el conflicto preexiste y posexiste a cada uno de nosotros. Esa es más o menos la conclusión a la que llegué y quería terminar diciendo que esto no es una relativización del pensamiento del otro, no es un menosprecio ni nada por el estilo, sino apenas una colocación en un contexto de diversidad, en el que hay tantos maniqueísmos, tanta confrontación, tanta polarización, que en definitiva no nos conducen a muchos lugares y van a continuar existiendo después de que nosotros hayamos pasado. Y para eso quería terminar con un verso de una canción de Caetano Veloso, que para mí describe muy bien y bellamente, poéticamente, como lo hace Caetano, esto que yo extraigo de esas observaciones. Él dice: no espero el día en que todos los hombres concuerden. Solo sé que hay diversas armonías, bonitas, posibles, sin juicio final. Alguma coisa está fora da orden mundial, esa música. Entonces, gente, muy obrigado, les agradezco enormemente, me hacen sentir muy feliz saber que están ahí y que estamos construyendo esto. Es realmente maravilloso lo que está surgiendo a través de estas redes solidarias, de estos encuentros y bueno, vamos adelante. Buenas noches.